Muy buenos días, querida iglesia. ¿Cómo están? Qué calor hace, ¿no? Están atentos, muy bien. Lo siento, la voz que ustedes van a escuchar hoy día va a ser esta. Como dicen por ahí, es lo que hay. Pero no me cabe duda que en medio de esta debilidad física mía, el Espíritu Santo que mora en mí y que mora en ustedes va a ser fortalecido, Dios va a usar esta debilidad también para fortalecerlos a ustedes. Y eso es maravilloso. Así que gracias, Señor, por eso. Hoy día, como bien lo decía Tana, cerramos este tiempo de hablar del Espíritu Santo, pero que estemos cerrando no significa que no vamos a hablar más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está presente con nosotros, es quien está aquí con nosotros hoy día y confiamos en que su trabajo, su empoderamiento va a seguir, bueno, hasta que nos encontremos con el Señor. Esa es justamente la idea. Y no sé si fue porque estaba resfriada, pero puse en busca de inspiración. Si usted puede inspirar, inspire, por favor. Es bueno cuando uno tiene las vías aéreas destapadas. A veces cuando hablamos de inspiración pensamos en eso, ¿no? Voy a pintar un cuadro, un pintor que tiene un lindo cuadro ahí que va a presentar. Ahí puse un niño porque es más fácil, porque tú al niño siempre le vas a decir qué bonito. Pero hace unos días estuve con un amigo que está estudiando en una academia muy importante en Londres de pintura. Y él decía, lo difícil que es enfrentarte a un lienzo en blanco para empezar a trabajar en él. Y más encima después tener que exponerlo y que todos lo vean y que te juzguen por eso. Entonces como que uno necesita estar inspirado para poder trabajar. Lo mismo cuando los que escriben historias aquí tienen que inspirarse, ¿no? Pero los más mundanos como nosotros que tenemos que escribir ensayos o escribir tareas. Y también el chat GPT no nos ayuda tanto como quisiéramos. Y como que necesitamos algo más. Y hoy día quiero partir esta prédica contándoles una historia de un pintor del 1600 más o menos, que es Caravaggio. Caravaggio es un pintor bien interesante. Si ustedes quieren pueden después averiguar más acerca de él. Desde Roma, desde la iglesia le piden, mira Caravaggio, Cari para los amigos, queremos que hagas una representación de Mateo, de San Mateo, recibiendo la inspiración para escribir su evangelio. Y entonces Caravaggio empieza a pensar, a darse vueltas en esto y pinta este cuadro. Obviamente era en color, pero este cuadro se destruyó finalmente en la Segunda Guerra Mundial y solamente está esta fotografía, es la que yo encontré. Y no sé qué pueden notar ustedes ahí, pero a mí en lo personal me encanta esta pintura, porque primero el ángel que está como dictándole, porque esa es la idea, ¿no? Que Mateo y, bueno, los escritores de la Biblia recibieron la inspiración del Señor y casi como que le está llevando con la mano, no sé si ustedes alcanzan a notar ahí, lo que tiene que escribir. Por otro lado vemos a Mateo. ¿Se ve cómodo? Yo no lo veo cómodo ahí, ¿no? Está como mal sentado, con las piernas cruzadas porque tiene que afirmar ese libro grande y como que ya se va a caer, como que la tarea es tremenda y no sé qué grado de inspiración podría tener ahí. Los que saben dicen que además se le notaba que los pies los tenía sucios, se le veían las piernas, que también era poco decoroso para la época. Entonces cuando Caravaggio llega con su pintura, los líderes ahí de la iglesia le dicen, ¿cómo se te ocurre que San Mateo va a haber escrito así el evangelio? No, tienes que mejorarlo, tienes que cambiarlo. Así que hace la siguiente pintura, más como querían ellos, ¿no? Así como un ángel desde arriba, dictándole, y sigue incómodo, ¿no? Porque está así como subido arriba de la mesa.
pero ya por lo menos está tapadito y se ve más rimbombante. A mí realmente me gusta más la segunda imagen, o sea, la primera imagen que les mostré, porque me hace pensar un poco en el día a día de cada uno de nosotros. Cuando nos hablan de la presencia del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, ¡ay, qué complicado a veces es! Porque nos sentimos como que, ¿cómo es que era esto del Espíritu Santo? ¿Cómo es que era esto del empoderamiento del Espíritu Santo? Suena difícil, suena a veces no tan cómodo. Y me hace pensar que justamente es eso, es Dios en nuestra debilidad, es el Espíritu Santo en nuestra debilidad quien va a hacer las cosas que tenemos que hacer. Y por eso, hoy día, la prédica en esta búsqueda de inspiración, tenemos dos elementos. Uno es, obviamente, la palabra. Esta es la Biblia más grande que encontré. Creo que había otra más grande, pero pesaba mucho, así que... Pero la palabra de Dios, que la tenemos acá. Y por otro lado, tengo esta velita que la voy a encender como muestra, espero que encienda, ¿no? Como muestra de la presencia del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo está aquí, pero a veces hay un símbolo que nos ayuda a recordar su presencia. Y hay algunas personas, algunas incluso congregaciones que piensan que el Espíritu no tiene nada que ver con la palabra. Entonces, que por ejemplo, cuando yo preparo una prédica durante la semana y la escribo y hago el PowerPoint, no, eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sería que yo me parara acá, que abriera cualquier parte de la Biblia y les dijera: pregunta Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y ahí les predicara de eso. No, nada que ver. El Espíritu Santo está presente en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Incluso cuando los que estamos aquí preparamos una prédica, porque creemos que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros también para traerles esta palabra. El Espíritu Santo está presente en sus vidas también. No solamente cuando están acercándose a la Escritura, sino que en todo momento. Espíritu Santo y palabra van juntos. Eso es lo que creemos, porque ahí está el poder, la presencia de Dios a través de su palabra que Él habló, que Él entregó, que Él inspiró. Y para eso hoy día quiero irme a un texto que tiempo atrás ya lo estuvimos trabajando, pero quiero volver a él, que es esta historia que ocurre en Hechos capítulo 8 de el Felipe y el etíope. Ya me van a regañar de nuevo porque es mucha letra en la diapo, pero vamos, ustedes si tienen su Biblia y también pueden leerlo. Dice así: un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y de regreso a su país iba sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, preguntó: ¿acaso entiende lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia?
porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si cree usted de todo corazón, bien puede, le dijo Felipe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el hombre. Entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando las buenas noticias por todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Oremos. Señor, Espíritu Santo, gracias por tu presencia hoy con nosotros. Pedimos que nos guíes en este momento a encontrarnos contigo, a ser llenos de tu Espíritu Santo y a proclamar las buenas noticias donde estamos. Amén. Bueno, vamos a trabajar entonces en 3 momentos en esta prédica. Así que para que los de Megapixel no se pongan nerviosos, vamos a intentar hacerlo. El primer momento va a ser: el Espíritu dijo a Felipe, que está en el versículo 29. El segundo: ¿entiendes lo que lees? Y el tercero: el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Y es bien interesante porque en el libro de los Hechos el Espíritu Santo está con todo el power, ¿no? Ya lo habían recibido los discípulos, esto se había extendido, estaban predicando el Evangelio y en realidad más que los hechos de los apóstoles son los hechos del Espíritu Santo. Así debería llamarse este libro. Y entonces el primer momento que quiero compartir con ustedes es este: el Espíritu dijo a Felipe. Y me encantó esa imagen de una mamá susurrándole al oído algo a su hijo. Suponemos por la carita del hijo que es algo bueno, ¿no? No es como: llegando a la casa te la voy a dar. No tiene esa cara el niño. Entonces me parece que es algo bonito, algo bueno. Y me encanta este relato porque parte diciendo que un ángel viene a Felipe y le dice: Pipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Sí, la misma Gaza que está saliendo en las noticias en este tiempo. Y Felipe dice que emprendió el viaje, partió. No preguntó, no dijo: al desierto. ¿Qué voy a ir a hacer al desierto? Ahí no pasa nada, ni nadie. Pero fue. Y de repente yo me imagino a este Felipe caminando, ve este carro, que probablemente iba lento, si el etíope iba leyendo, y el Espíritu, yo le puse así como que fuera un secreto, ¿no? Probablemente, no creo que haya sido a viva voz, pero el Espíritu le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Esa es la instrucción que da el Espíritu Santo a Felipe, lo que sale en el texto. Entonces Felipe, ¿qué hace? Se acerca a este carro. Y la Escritura nos dice que escucha, ¿no? Oye que el hombre leía al profeta Isaías. Me encanta esta idea del Espíritu Santo susurrándonos algo, diciéndonos algo, pero después el Espíritu Santo nos sigue diciendo: ahora escucha lo que está leyendo ese hombre. Ahora tienes que decirle qué significa. Ahora tienes que preguntarle. Eso no sale en el texto. Porque resulta que Felipe es un hombre pensante. Es un hombre que tiene cerebro. Y ese cerebro se lo ha dado Dios. Y eso es lo maravilloso, porque Dios está trabajando en conjunto con nosotros. Su Espíritu Santo se mueve en conjunto con nosotros.
Así se extiende el reino de los cielos. No es dejando nuestra cabeza, nuestro cerebro fuera y simplemente intentando vivir una emoción, sino que van las dos cosas de la mano. Y eso es tremendo, porque por un lado le va a implicar a Felipe escuchar al Espíritu Santo, pero también ¿a quién más escucha? Al etíope, leyendo. Y si nos vamos un pasito más atrás, escucha que el etíope va leyendo el libro de Isaías. Y el libro de Isaías en ese tiempo no tenía una versión ilustrada o una versión, como ahora podemos tantas versiones de la Biblia, sino que venía lo más probable en hebreo. Así que este etíope, eunuco, que venía desde tan lejos a adorar, que era un alto funcionario, probablemente también un hombre muy inteligente, tuvo que haber aprendido hebreo para ir leyendo ese rollo en hebreo. Es muy interesante que este hombre haya hecho todo este viaje tratando de ser un prosélito, porque él no podía ser judío. No podía porque, bueno, era gentil, pero no podía ser prosélito además porque era un eunuco. Y se prohibía que esa clase de personas llegara a ser judío. Pero aquí entonces entra lo maravilloso con la visita de Jesucristo. Entonces Felipe, que como les decía, escucha al Espíritu Santo, también escucha lo que está diciendo este hombre. Y si vamos más atrás, Felipe también había leído al profeta Isaías, había escuchado la lectura de la palabra, sabía de qué estaba hablando. Entonces, ¿no les da gusto cuando ustedes como que escuchan algo ahí? No sé, alguien hablando de inversiones y tú justo sabes, tomaste un curso de inversiones. Entonces, perdón, ¿entiendes lo que estás diciendo? Te puedo explicar. Yo tengo un título de esto, ¿no? Hay otras veces que engrupimos nomás y ahí no resulta. Pero cuando sabemos de algo y podemos compartirlo, qué genial eso. Es como decir, oh, esto que estudié antes me sirve para lo que estoy haciendo ahora. Entonces, lo que quiero decirles ahora es, ¿estamos dispuestos a escuchar al Espíritu Santo? Pues sale un amén. Bien, eso me gusta. Sí, porque el Espíritu Santo también nos dice cosas de repente bien raras, que no calzan, que no cuadran con nuestra mente. Y ahí viene el desafío. ¿Cómo escuchar esto tan loco que vino primero con el mensaje de un ángel, ándate al camino del desierto, y después el Espíritu diciendo a Felipe, oye, ándate, júntate a ese carro? Y yo me imagino que igual el carro iba más rapidito, entonces me imagino a Felipe agarrándose ahí la túnica y corriendo para escuchar qué es lo que está diciendo el etíope. Pero ahí parte trabajando todo lo que él sabía, todo lo que había pensado, todo lo que había estudiado y escuchando qué era lo que estaba diciendo el etíope. Entonces, ¿somos capaces de escuchar al Espíritu Santo? ¿Queremos escuchar al Espíritu Santo? Pero nos animamos a escuchar lo que la gente afuera está diciendo, lo que la gente afuera está buscando. Porque discernir eso puede ser el punto clave en este puente para compartir las buenas noticias. No sacamos nada de escuchar al Espíritu Santo si después simplemente nos paramos delante del etíope y le empezamos a decir las 4 leyes espirituales. También, no están erradas las 4 leyes espirituales. Pero el hecho de oírlo hace esta conexión tremenda entre el etíope y Felipe. Tanto que el etíope lo invita a subir a su carro. A este NN que está caminando en el desierto. O sea, imagínense, ¿no? Le hizo un ride, como dicen los chicos. Entonces, ¿estamos dispuestos a escuchar al Espíritu? ¿Estamos dispuestos a escuchar al otro? El siguiente punto que quiero compartir hoy día, el siguiente momento, es esta idea de el estudio.
Sé que hay varios que están terminando semestre en la universidad, están un poquito así. Espero que con los libros abiertos por lo menos, porque así con libros cerrados y durmiendo al medio no sirve mucho. Pero eso quiso expresar el cansancio, ¿no? De estar estudiando, de estar preparándose. Uf, que agota. Quizá alguno de ustedes lo pasa súper bien a final del semestre y yo estoy solamente acá diciendo mi experiencia. Pero Felipe presenta esta pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y este es un segundo momento de la presencia del Espíritu Santo trabajando en esta historia. A veces, hay una linda niñita que está leyendo un libro que se ve grande. A lo mejor solo está mirando los dibujitos. Pero a veces tomamos libros, y tomamos por ejemplo la misma Biblia, y sentimos que nos queda grande. Y parece que estuviera en inglés, o en chino, japonés, coreano. Y leemos y solo nos queda decir, amén, será así, pues Señor. Y cerramos, porque no entendimos nada realmente. Y eso, créanme, nos pasa a todos. A lo mejor hay alguno de ustedes que es súper erudito y no tiene ningún problema. Genial, con el don que el Señor te ha dado. La mayoría de los humanos nos encontramos con pasajes que nos quedan grandes, donde no entendemos lo que leemos. No está de más aquí agregar que dicen que los chilenos, nuestros índices de comprensión lectora son malos. Peor aún, usted imagínese leyendo, yo sé que todos ustedes aman la versión 60, pero la versión 60 tiene un castellano antiguo que es difícil. Entonces imagínense ahí, mala comprensión lectora, castellano antiguo, anda a saber qué teología termina teniendo la persona. Entonces, esta pregunta clave, ¿entiendes lo que lees? Es darle el espacio al Espíritu Santo para que entre y para que sea capaz de hacernos descubrir qué es lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Y me encanta también la actitud del eunuco. El eunuco pudo haber sido muy displicente y haberle dicho, yo soy funcionario de la Candace, soy un alto funcionario, sé hebreo, sé etíope, sé inglés, francés y alemán. ¿Cómo no voy a entender esto? ¿Y no les pasa que de repente hay gente así? Como que se las saben todas. Y aquí entre nos, ¿no les pasa que a veces somos nosotros así? Como que no las sabemos todo. El eunuco, como un real buscador de lo que Dios quería decir, es bien honesto. Me encanta su honestidad. ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Lógico. ¿Cómo lo va a hacer si nadie se lo ha explicado? Y entonces Felipe, guiado por el Espíritu Santo, escucha lo que le está diciendo el etíope y descubre que más encima el etíope ya venía leyendo este pasaje precioso de Isaías 53, donde nos relata muchos años antes cómo iba a ser la entrega del Señor, de Jesucristo en la cruz. Y vuelven a leer y recuerdan que como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Y el eunuco le pregunta a Felipe, ¿esto lo dice el profeta de sí mismo o de algún otro? Y pienso,
un poco elucubrando, porque esto no sale en el texto, de pronto el etíope había tenido situaciones así. Era un alto funcionario, sin embargo a veces debía enfrentarse a la corrupción, debía enfrentarse a la injusticia. Y aquí están hablando de uno que se enfrentó a eso y que parece que algo diferente iba a pasar. Lo humillaron. A lo mejor él también, por ser eunuco, había sido humillado. Sin descendencia. ¿Y cómo entonces? No sé si se dan cuenta de esta historia, cómo va más allá. El Señor, el Espíritu Santo había preparado que este eunuco tuviera este texto y fuera y justo en ese momento se encontrara con Felipe. ¿Qué mejor diosidencia que esa? ¿Cómo podrías dudar que el Espíritu Santo estaba trabajando ahí? ¿Entiendes lo que lees? Queridos hermanos y hermanas, el Señor quiere revelarse a nosotros. Por eso nos dejó su palabra. Y quiere que nosotros nos acerquemos a ella. Y ustedes pueden decir, oh, pero es que es tan aburrido estudiar la Biblia. Yo te puedo casi garantizar que no es aburrido. Y hay distintas formas de acercarse a la Biblia. Y nuevamente les voy a contar una infidencia de nuestro matrimonio. No, en realidad no es de nuestro matrimonio, es de la previa. La previa. Algo muy hermoso que nos pasó sin nosotros haberlo presupuestado o planeado, es que cuando con Jorge éramos amigos, solo amigos, sin ningún interés el uno por el otro, en serio, créanme, de los dos. Nos encontramos justamente los dos estudiando el libro de Ruth. Y empezamos a leerlo y de repente pasó como que, oh Jorge, mira, yo tengo este artículo que habla del libro de Ruth. Y Jorge me dijo, mira, yo tengo la charla de Jorge Atienza. Y me acuerdo que incluso, oh, mira esto, mira, como el Señor y el Espíritu Santo, ¿ah? Incluso hicimos un viaje y en ese viaje él tenía de estos audífonos, estamos hablando 2000 harto. Entonces tenía un, ¿cómo se llaman estos cositos? Walkman, ¿sí? Con estos cositos que tú podías ponerle un audífono a cada uno. Y entonces él tenía su audífono y yo tenía mis audífonos. Y nos vinimos en ese viaje escuchando la conferencia de Jorge Atienza del libro de Ruth. Y aquí estamos. Jorge Atienza predicó acerca del libro de Ruth en nuestra boda. Pero fue algo sin pensarlo, sin buscarlo, que el Señor, a través del estudio de su palabra, nos unió. Así que quién sabe, a lo mejor puedes invitar a alguien a estudiar el libro de Ruth. Tenemos muchos artículos, muchos libros, les podemos prestar. Es una forma de buscar entender lo que leemos. Finalmente, este último momento con el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor, si podemos ver la siguiente, se llevó de repente a Felipe. No, tranquila, no te preocupes, no hay problema. Pero el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Y aquí obviamente me estoy saltando esta parte donde Felipe le ha explicado al etíope lo que significaba ese texto de Isaías, llevándolo a Jesucristo y pasando por la Escritura, y le anuncia las buenas nuevas al etíope. Y el etíope dice, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y hay algunos manuscritos que no incluyen esta segunda parte, que dice que Felipe le pregunta, ¿no?, al etíope, si cree usted de todo corazón bien puede.
Y entonces el etíope responde: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Algunos dicen que estas eran las frases que usaban la iglesia primitiva al bautizarse. Por eso no aparece en todas las versiones de la Biblia. Pero me parece que es una frase muy clara, ¿no? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces bajan, Felipe bautiza al etíope y dice la Biblia que el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe, de un momento a otro. El eunuco estaba tan feliz que siguió feliz su camino. No sabemos si el Espíritu Santo tiene poder para teletransportar a la gente. Eso no me lo pregunte a mí, se lo preguntará al Señor usted directamente. Pero el Espíritu se lo lleva. Y Felipe, dice el texto, que aparece en otra ciudad, en Azoto, y se fue predicando las buenas noticias por todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea, que es donde él vive o va a vivir en ese momento. Cuando pensamos en la presencia del Espíritu Santo, yo les he dicho que está en nuestra vida, ahí, actuando. Pero saben, a veces nos podemos quedar con experiencias del pasado. No, es que cuando yo fui joven, fui a un campamento y en el campamento el Espíritu Santo vino sobre mí y yo pude predicarle a la gente, pude orar por personas y pude hacer eso. Fue tan lindo. ¿Y ahora? ¿Que ya estás en los 50? ¿Que no te han invitado a ningún campamento de jóvenes? Lo siento. ¿Cómo está trabajando el Espíritu Santo en ti? ¿Cómo estás siendo lleno del Espíritu Santo? Y lleno del Espíritu Santo no para hacer parafernalia, o sea, no quiero ser despectiva con algunas manifestaciones más visibles del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está presente para que, al igual que Felipe, llevemos las buenas noticias de Jesús. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una historia como la de Felipe y el etíope? ¿Y cómo vas a seguir compartiendo el Evangelio de Jesús? No te quedes en el pasado, baby. El Señor quiere seguir caminando con nosotros. Nos quiere llenos de su Espíritu para que compartamos el Evangelio con otros. Las buenas noticias. Hoy día que hace falta tantas buenas noticias. Yo no sé por qué escucho algunos periodistas a veces durante la semana, y hay algunos periodistas que yo termino de escuchar su podcast y quiero llorar, porque así como está el país y el mundo. Pero qué buenas noticias estamos llevando a nuestra gente. Qué buenas noticias estamos dando mientras vamos caminando en el lugar donde estemos. No nos quedemos en el pasado, sino que sigamos disfrutando de este Espíritu Santo que quiere usarnos para hacer esto. Apliquemos, finalmente. ¿Cómo estás escuchando al Espíritu Santo y lo que está pasando a tu alrededor? A veces venimos acá a la iglesia y escuchamos una buena noticia, escuchamos algo importante, escuchamos algo, pero después salimos a la calle y no escuchamos a nadie. No sabemos qué está pasando en nuestro país, no sabemos qué están enfrentando nuestros jóvenes, no tenemos idea de qué está pasando en lo político, en lo económico. ¿Saben ustedes quiénes son los cantantes favoritos de sus hijos, de sus sobrinos? ¿Por qué les gustan esos cantantes? ¿Qué es lo que dicen esas canciones? El Espíritu y la palabra van juntos. Y el Espíritu nos ayuda a poder entender lo que está hablando el mundo,
pero también para eso tenemos a su palabra. No podemos separarla. Y por eso es tan importante la siguiente aplicación. Que entendamos lo que leemos es primordial. Partiendo por la comprensión lectora, yo creo que los cristianos deberíamos ser ahí, llevar la batuta con el tema de enseñar a leer a la gente, de animar a la gente a leer, porque Chile adolece de eso, pero más aún con respecto a la Escritura. Y hermanos y hermanas, si no entienden, bueno, primero bienvenido al club de los que no entendemos todo lo que sale en la Biblia, pero podemos buscar ayuda. Hay libros buenísimos, hay estudios, por ejemplo, después de esta prédica va a haber un estudio que en sus grupos pequeños lo pueden hacer. Y sobre todo, la comunidad. A lo mejor este etíope pudo haberse comprado el comentario bíblico al libro de Isaías, pero no lo tenía en ese tiempo. Pero fue justamente en la comunidad, con el otro, con Felipe, que descubrió qué era lo que quería decir. Y yo sé, ustedes me van a hacer bullying a mí porque voy a nombrarles nuevamente a Biblia y Café, que es un lindo espacio de comunidad, pero ya el próximo domingo es la última del semestre, así que por esta vez no los voy a invitar. Y se viene bueno el próximo domingo. Pero sus grupos pequeños, o una cita a estudiar un libro de la Biblia. Nadie sabe lo que puede pasar después de eso. Estudiemos la Biblia, leamos la Biblia en comunidad y escuchemos al otro. A veces hay familias donde me dice el papá sobre todo, no, yo leo la Biblia todas las noches, con toda mi familia. Los obligo, o sea, los invito a sentarse y yo leo la Biblia. ¿Y después qué hacen? No, oramos y nos vamos a acostar. Yo no dudo que el Espíritu Santo pueda hacer su labor ahí. Eso es cuenta del Espíritu Santo. Pero cuando podemos interactuar con el otro, preguntar, ¿qué te pareció esto? ¿Entendiste esto? ¿Qué crees que quiso decir? ¿Qué dice este texto? Podemos llegar a una comprensión un poquito más allá. Si nadie nos pide que tenemos que comprender toda la Biblia de una, pero vamos avanzando pasito a pasito. Y lo más esencial en este texto es que el etíope entendió que Jesucristo había venido como un cordero que no abrió su boca a morir y a pagar los pecados que él tenía. Porque eso hacían los corderos, así morían. Era para pagar los pecados. El etíope entendió esta buena noticia. Y hoy día no quiero desaprovechar este momento si es que acaso tú todavía no has entendido esta buena noticia. Que Jesús quiere tener una relación contigo. Que Jesús sabe de la injusticia, sabe de la humillación, sabe de lo desafiante que es vivir hoy día en medio de la depresión y de la angustia. Y busquemos ser llenos del Espíritu Santo.